Las inecuaciones con exponente negativo las podemos reconocer porque, miren acá, la variable aparece en el denominador de una fracción. ¿Ya? Eso significa que la variable tiene exponente negativo. Recuerdan, al principio habíamos repasado algunas propiedades de exponentes. Cuando el exponente es negativo significa que la variable aparece en el denominador. ¿Listo? Para resolver este tipo de inecuaciones se siguen tres pasos, como habíamos visto en las inecuaciones con exponente fraccionario. Inecuación con exponente fraccionario significa que la variable está dentro de una raíz, ¿cierto? Ahora, en este caso, cuando el exponente es negativo, vamos a resolver igual con un primer paso, hallando el intervalo condición para evitar que haya cero en el denominador. Tenemos que evitar que haya cero en el denominador porque cualquier número dividido entre cero, ¿cuánto es, jóvenes? A ver, ¿cuánto es 5 entre cero? No es el mismo. No Es el mismo. existe, no existe, es infinito. Y No nosotros, existe. exacto, nosotros estamos estudiando números reales e inecuaciones. El infinito no es número real, así que no nos sirve. Tenemos que evitar que el resultado sea infinito. Como tenemos que evitar eso, significa que tiene que existir el resultado de 2 entre este número. ¿Cómo se logra? Ponemos una condición. Vamos a hallar primero un intervalo condición. Tenemos que poner una condición para evitar cero en el denominador donde está la variable. ¿Por qué? Porque el valor de esta variable va a ir cambiando, por eso se llama variable, porque va variando, va cambiando. ¿Listo? En esta inecuación, fíjense, ¿qué va a pasar cuando x sea 1? 2 entre 1, 2 entre 1, Dos. 2. No hay problema, existe. Si x es menos 5, 2 entre menos 5, menos 2 quintos. Existe, no hay problema. Pero cuando x sea 0, 2 entre 0 es infinito. Error. Error o infinito y no es un número real, no nos sirve, por eso les dice error la calculadora. Entonces tenemos que evitar divisiones entre cero. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Nosotros vamos a copiar todo lo que está en el denominador donde aparece la variable, todo eso, todo este denominador lo copiamos y lo igualamos a cero. Ya lo igualamos a cero. De ahí despejamos la variable y ese valor lo retiramos de la solución final. ¿Listo? Lo vamos a retirar del conjunto de los números reales, el valor despejado. Eso significa, apaguen su micrófono por favor si no van a hablar. Ya. Entonces, eso significa que el valor que vamos a despejar lo vamos a retirar de la solución final. Ese valor hallado se lo retira de la solución final. ¿Ya? Entonces lo tenemos que retirar de la solución final porque cuando reemplacemos ese valor, cuando reemplacemos aquí 0, no va a existir esta inecuación. ¿Listo? Entonces, ese valor que hallemos lo retiramos de la solución final. Lo voy a escribir con otro color, azul. Se lo retira de la solución final. Después se resuelve la inecuación como, aquí está la clave, cuando es una inecuación con exponente negativo se la resuelve como si fuera una inecuación de grado superior. A ver, díganme cómo se resuelve una inecuación de grado superior, ¿cuáles son los pasos? ¿Se factoriza? Es lo primero que se hace. Mm, Igual a cero.
es igual a Transponer 0, se ordena respecto de 0. ¿Qué significa ordenar respecto de 0? Transponer todos los términos al miembro izquierdo y de tal manera que en el lado derecho, que en el miembro derecho solo haya 0. ¿No es cierto? Tal vez querían decir eso con no igualar a 0. Ya. Entonces transponemos todos los términos para que en el miembro derecho solo quede 0. Luego ordenamos según el grado del exponente todo el miembro izquierdo. Después recién se factoriza. Miren, les faltaba 2 o 3 pasos a los que dijeron hay que factorizar. Entonces, primero se ordena respecto de 0, dejando 0 en el miembro derecho, transponiendo todos los términos al miembro izquierdo. Después se ordena y recién se factoriza. ¿Ya? En este caso, cuando tenemos inecuaciones con exponente negativo, cuando la variable aparece en el denominador de alguna fracción, cuando la variable está ahí abajo, entonces, jóvenes, primero tenemos que transponer todos los términos al miembro izquierdo, ordenar, obtener una sola fracción, ¿ya? Obtener una sola fracción y después recién factorizar todo el numerador, factorizar todo el denominador. Vamos a tener factores en el numerador, factores en el denominador y cada factor les hallamos su raíz. Cada factor lo igualamos a 0, despejamos, hallamos su raíz, representamos sobre la recta de los reales, hacemos la prueba qué intervalo es intervalo solución y esa es la solución final. ¿Ya? Solo que de esa solución final vamos a retirar el valor que hemos hallado al despejar o al igualar a 0 el denominador donde aparecía la raíz. ¿Ya? Entonces, veamos con un ejemplo. Espero que hayan entendido, lo vamos a ver con un ejemplo en este momento. ¿Ya? Terminen de copiar este procedimiento, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver entonces este ejemplo para resolver una inecuación con exponente negativo. Miren, tenemos la variable que aparece en el denominador. Aquí x aparece en el denominador. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esta inecuación. Ustedes, ¿cómo quisieran resolverla? A ver, ¿qué sugieren? ¿Cómo podríamos resolver esta inecuación? ¿Cómo creen que se podría resolver? ¿Recuerdan los 3 primeros pasos? Miren, Cero en el denominador. escuchen por favor, jóvenes, escuchen por favor. No podemos pasar a multiplicar esto que está dividiendo el x menos 7, no podemos pasarlo a multiplicar al lado derecho. ¿Por qué? A ver, si el que pasa a multiplicar fuera positivo, ¿qué pasa con el símbolo de desigualdad? va a cambiar o se va a dar la vuelta. Va a ser positivo. Ya, muy bien. Después de hablar, por favor, lo apagan el micrófono porque hay mucho ruido. Miren, si fuera negativo, se da la vuelta. Si fuera positivo este resultado de x menos 7, se mantendría la dirección de la desigualdad. Pero no sabemos si es positivo o negativo porque la variable varía. Su trabajo es variar. En algunos momentos, miren, imaginen que x fuera 8. 8 menos 7, ¿cuánto es? Jóvenes. 1. 1. Uno, Positivo. Positivo. Ya, si ese pasa a multiplicar, no hay problema, la dirección de la desigualdad se mantiene, ¿no ven? Pero si Sí. x fuera 5, ¿cuánto es 5 menos 7? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Si ese menos 2 pasa a multiplicar, al chocar con la desigualdad, Positivo. le da la vuelta, ¿no ve? Sí. Pero nosotros estamos estudiando inecuaciones y en las inecuaciones no se trata de un solo valor para x, se trata de intervalos solución donde x va a ser un grupo o un conjunto de números que pueden ser algunos negativos, algunos pueden ser positivos, entonces no vamos a decir, bueno, de las 24 horas del día, 12 horas va a ser mayor o igual y 12 horas va a ser menor o menor o igual. No podemos decir eso, joven. ¿Ya?
Entonces, por ese motivo, porque no sabemos Bueno. en qué momento va a ser positivo y en qué momento va a ser negativo este valor, no podemos mandar a multiplicar. ¿Ya? Esa es la orden de aquí. Cuando la inecuación es con exponente negativo, prohibido pasar a multiplicar la variable que está dividiendo. Porque este mismo intervalo que hallemos, en algunos momentos va a dar un número positivo y en algunos momentos negativo. En algunos momentos va a hacer que cambie y en algunos va a hacer que no cambie. ¿Listo? Entonces, en algunos momentos va a cambiar y en algunos momentos no va a cambiar. Por eso aquí les digo, prohibido caer en la tentación de, está dividiendo, que pase a multiplicar y más rápido resolvemos. ¿Listo? Recuerden esa recomendación. Bueno, dale. Una vez que hemos recordado esa recomendación, el primer paso, ¿cuál es? Nos fijamos, hallar el intervalo condición. Hay que evitar 0 en el denominador. ¿Cómo evitamos eso? Igualamos todo el denominador a 0. Muy bien. A ver, me lo voy a copiar acá estos pasos para que vayan viendo a medida que vayamos avanzando. Ahí está. Ahí están los pasos. Aquí en este cuadro. Entonces, estos pasos vamos a ir avanzando. Ahí están estos pasos. Ahí está. Entonces voy a ir bajando un poco. El procedimiento, primero, el paso primero dice hallar el intervalo condición para evitar 0 en el denominador. ¿Cómo hallamos ese intervalo condición? Dice igualar el denominador a 0. ¿Nuestro denominador cuánto es? X menos 7. Eso lo igualamos a 0. Ahí está. X menos 7 igual a 0. Entonces nosotros de ahí despejamos la variable. Como despejamos, este menos 7 nos está estorbando. ¿Cómo pasa al otro lado? A sumar. Pasa como 0 más 7 es 7 nomás. ¿No ve? Aquí x menos 7 igual a 0. Despejamos y nos queda x igual a 7. Esta flecha significa entonces. Por lo tanto. O se sigue que. Entonces, una vez que hemos obtenido x igual a 7, el intervalo condición van a ser todos los números reales, es decir, x pertenece a todos los números reales, pero aquí dice, hay que restar el conjunto que contiene el número 7. ¿Recuerdan? Aquí dice, retirar del conjunto de los reales el valor despejado. Hemos despejado este numerito y ese lo retiramos. ¿Cómo lo retiramos? Decimos, el intervalo condición son todos los números reales, pero hay que retirar ese número que hemos despejado. Este de acá. Ya, lo hemos retirado. Esto al final vamos a hallar una solución en el segundo paso. Y lo único que vamos a hacer para hallar la solución final definitiva, le quitamos este número. Le quitamos el 7. Veamos. Hasta el momento, nuestro intervalo condición es este. Son todos los números reales menos el número 7. ¿Cómo representamos? Sabemos representar nuestra recta de los números reales. Agarramos la flecha. La dibujamos la flecha. Miren, aquí está de rojo. Ahí está de rojo la flecha. Escribimos recta de los números reales. Ubicamos aquí está el 0, aquí está el 7. Dice retirarlo al 7. Entonces levantamos el palito del 7 y con el círculo. No lo pintamos porque dice no incluir al 7. Por eso dice menos el conjunto que contiene el 7. Entonces le ponemos un palito con su letrero y no pintamos. Así decimos, la solución son todos los reales menos este. ¿Ya? Menos el 7. ¿Listo? Menos el 7. Sí, joven. Ahora, el segundo paso, ya podemos resolver. ¿Qué dice acá? ¿Cómo vamos a resolver la inecuación? Como si fuera... Despejar la variable. Sí, como si fuera una inecuación de grado superior ahora. Como si fuera una inecuación de grado superior. Esta de acá, nos la copiamos y la vamos a comenzar a resolver. Ahí está. ¿Listo? 2 sobre x menos 7 mayor o igual que 1. Ya le hemos copiado. Y comenzamos a resolver.
¿Cómo hay que resolver? Ordenar respecto de 0, transponiendo todos los términos al miembro izquierdo. Este 1 está en la derecha. ¿Cómo pasa al miembro izquierdo? Con signo cambiado. Es decir, nosotros ordenamos sumar a ambos miembros menos 1. Menos 1 lo desaparece al 1 de la derecha y aparece menos 1 en el miembro izquierdo. ¿Ya? Después, este menos 1, fíjense, se transpuso, se fue al miembro izquierdo con signo cambiado. Ahora está la inecuación ordenada respecto de 0. ¿Listo? Yo les voy a dar tiempo para copiar, jóvenes. Por favor, pongan atención y luego copian. Les voy a dar tiempo para copiar. Ahora, esta inecuación, miren, para resolver lo importante es que haya una sola fracción. Vamos a lograr que haya una sola fracción. Vamos a lograr que haya una sola fracción y luego factorizamos numerador, factorizamos denominador. De esa manera es que resolvemos como si fuera una inecuación de grado superior. Resolvemos y obtenemos una sola fracción, luego factorizamos en el numerador, factorizamos en el denominador. ¿Ya? Para ello, vamos a resolver haciendo eso. Hallar una sola fracción y factorizar luego numerador y denominador. ¿Cómo logramos que esto sea una sola fracción? Sumamos fracciones. 2 sobre x menos 7 menos 1. 1 es 1 sobre 1, es esa fracción. Entonces, fíjense, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo vamos a hacer que sumemos esas dos fracciones. ¿Cómo vamos a sumar estas dos fracciones? Vamos a imaginar que debajo del 1 hay otro 1. 1 entre 1 es 1. Entonces es una fracción también. Sumamos las fracciones sacando común denominador. ¿Cómo sacamos el común denominador? De la siguiente manera. Generalmente el común denominador se lo obtiene al multiplicar el denominador de una fracción por el denominador de la otra. X menos 7 por 1 es x menos 7 nada más. Luego, a ver, lo voy a borrar para que podamos hacerlo por partes. Concéntrense acá, el común denominador, y vamos a escribir el común denominador entre el denominador de esta fracción. Su resultado lo multiplicamos por el numerador. A ver, el numerador es 2 por el resultado de este común denominador. X menos 7 entre x menos 7 es 1. Entonces el resultado es 2 por 1. Menos 1. Y ahora dividimos el común denominador. X menos 7 entre, en este caso hay 1. X menos 7 entre 1, el denominador de acá. Les decía, esto es lo mismo que 1 entre 1, ¿no es cierto? Entonces, x menos 7 entre 1 nos da x menos 7. Entonces, 1 por x menos 7. ¿Ya? Entonces, ahí estamos convirtiendo en una sola fracción al sumar estas dos fracciones. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos al multiplicar los denominadores de las dos fracciones. Ese es el común denominador. Luego, este común denominador lo dividimos entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por el numerador de esa fracción. X menos 7 entre x menos 7 es 1. 1 multiplicado por 2. Ahí está, el 1 multiplicado por 2. Luego, el otro numerador lo mantenemos, menos 1, tal como está. Menos 1 lo mantenemos por la división del común denominador entre el denominador de esta fracción. X menos 7 entre 1 es x menos 7. Eso es suma de fracciones, solo lo estamos recordando. El siguiente paso es realizar estas operaciones. 2 por 1 es 2 y menos 1 por x menos 7 lo que hace es cambiarle el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Menos 1 por x le vuelve menos x. Menos 1 por menos 7, menos por menos más, es decir, menos 1 por menos 7 lo vuelve más 7. ¿Ya? Sigue el mismo signo de desigualdad, mayor o igual que 0. ¿No es cierto? La parte de la derecha, desde el signo de desigualdad, no cambia, se mantiene.
mayor o igual que 0. Ya hemos sumado las fracciones y hemos obtenido una sola fracción, pero realicemos la simplificación o reducción de términos semejantes. Los términos independientes son términos semejantes entre sí, entonces ahí tenemos que sumar los términos. 2 más 7 es 9 y menos x se queda tal como está. ¿Ya? Hasta ahí lo que hemos logrado es tener una sola fracción. ¿Ya? Todo esto de aquí es la suma de fracciones para obtener una sola fracción. El siguiente paso, miren, luego dice, luego que tengamos una sola fracción, dice hay que factorizar numerador y factorizar denominador. Ahí. Factorizar numerador y factorizar denominador. Factorizamos numerador y factorizamos denominador. ¿Qué es factorizar? Es expresar como multiplicación de factores lineales. Miren, acá tenemos un factor lineal, 9 menos x. Es lineal porque el máximo grado que hay aquí es 1, el exponente de su máximo grado es 1. 9 menos x por 1, miren, por 1. Entonces se tiene un factor. ¿Ya? Se tiene un factor. Se tiene un factor. ¿Listo? Se tiene un factor. Inge, una Sí. pregunta. ¿Sí? Menos 9, ¿de dónde sale eso? Ya. No es menos 9. ¿Listo? Miren lo que les decía aquí. 9. 2 positivo más 7. Reducimos términos semejantes. Los términos independientes los sumamos entre sí. 2 más 9. Digo, 2 más 7 es 9. Hemos reducido 9. términos semejantes. Por eso apareció el 9. ¿Ya? Ahora, miren, lo que yo les digo es, aquí tenemos una expresión lineal en el numerador y en el denominador otra expresión lineal. ¿Qué es eso? Es un polinomio, pero lineal de primer grado. X tiene máximo grado 1 y un término independiente. A eso se le conoce como factor lineal. Eso es lo mismo que 9 menos x por 1. Entonces 9 menos x es un factor, es uno de los miembros de la multiplicación. Entonces esto de aquí arriba ya está factorizado. Y lo del denominador también ya está factorizado. Porque x menos 7 es lo mismo que x menos 7 por 1. ¿Ya? Entonces los factores son estos. Ya está factorizado porque en el numerador hay una expresión lineal, en el denominador hay una expresión lineal. Ya está factorizado. Hay un factor arriba y un factor en el denominador. ¿Listo? Lo que se hace entonces ahora es hallar las raíces. En el factor del numerador, donde aparece la variable, lo igualamos a 0. 9 menos x igual a 0. El factor del denominador, x menos 7, lo igualamos a 0. ¿Recuerdan? Y de ahí despejamos. Despejamos y hallamos que x1, a ver, esta menos x está restando, esta menos x la paso al otro lado y me queda x positiva. X positiva igual a 9, a esa le llamo x1. En este otro lado el que tiene negativo es el menos 7. El menos 7 lo paso al otro lado, pasa con positivo. Y es igual a 7. Entonces esta es la segunda raíz, x sub 2 igual a 7. Represento estas raíces sobre la recta de los reales. Trazamos la recta de los reales. Aquí está el 7, aquí está el 9. ¿Qué nos dice el símbolo de desigualdad? Nos dice mayor o igual. Entonces levantamos el letrero en 7 y pintamos. Levantamos el letrero en 9 y pintamos. Inge, no se escucha nada. O alguien está escuchando. Nada de nada, jóvenes. Se escucha, dicen. Se escucha. Revisen por favor sus auriculares o el volumen de su teléfono o de su computadora. Tal vez sea ese problema. Revisen por favor. O díganle, a ver, voy a escribir. Continuemos entonces, jóvenes. Ya hemos despejado, hemos igualado cada factor a 0. Entonces,
Este multiplicación por 1 es ilustrativo nomás. Acá ya tenemos factor lineal, está factorizado. En el denominador factor lineal está factorizado, cada uno lo igualamos a 0 y despejamos. Aquí está la primera raíz, aquí está la segunda raíz y listo. ¿Ya? Las representamos sobre la recta de los reales y nos fijamos. Dice mayor o igual, por lo tanto hay que pintar las raíces. Están pintaditas. ¿Listo? Ahora, verificamos cuál es el intervalo solución. Si el intervalo 1, el intervalo 2 o el intervalo 3. ¿Cómo verificamos? Tomamos un valor y reemplazamos en la inecuación del ejercicio. A ver, ¿qué intervalo quieren probar y con qué número, jóvenes? El 0. El 0. Intervalo. Perfecto. Si el 0 está disponible, si no está agarrando un letrerito, está disponible. Nos fijamos a qué intervalo pertenece, al intervalo 1. Entonces, probamos cuál es el intervalo de solución. 2 puntos, ¿cómo hacemos? Reemplazamos valores de x igual a 0, que pertenece a este intervalo, que es el intervalo 1. ¿Ya? Continuamos avanzando y yo les voy a ir mostrando así. En esta inecuación, en la inecuación de la pregunta, ahí es donde tenemos que reemplazar. Miren, en esta inecuación. En esta de acá es donde estoy reemplazando los valores. Esta era la inecuación de la pregunta. 2 sobre x menos 7 mayor o igual que 0. Como decimos reemplazar valores de x igual a 0, en lugar del x le ponemos 0. Miren, aquí en lugar de x le pusimos 0. Aquí había x, pero nosotros estamos reemplazando, así que en lugar de esa x le pusimos 0. Y está. Ahora 2 entre menos 7 mayor que 1, preguntamos. 2 entre menos 7 es mayor o igual que 1. Entonces vamos a ver. Este número es negativo. 0, un negativo es mayor o igual que un positivo. Falso. Y aquí hice un cálculo aproximado. 2 séptimos es 0,287. Eso no es mayor que 1. Entonces es falso y decimos, por lo tanto, ¿de qué intervalo salió? Del intervalo 1. Falso. Por lo tanto, el intervalo 1 no es intervalo solución. ¿Ya? El intervalo 1 no es intervalo solución. ¿Quién sí es solución? El intervalo 2. El intervalo 2 sí es solución. Muy bien. Entonces vamos a pintarlo. ¿Ya, jóvenes? El intervalo 2 sí es solución. Yo agarro, copio, lo pongo ahí, digo, este es el intervalo 2. Y ahora lo pintamos, ese intervalo 2. Este color. Pero digo que sea algo transparente. Ese intervalo 2 es el intervalo solución. ¿Ya? Y le pongo ahí arribita que ese es el intervalo solución. ¿Ya? Ese intervalo 2 es el intervalo solución. ¿Ya, jóvenes? Recuerden en el procedimiento, aquí resolvemos la inecuación como una inecuación de grado superior y ahí tenemos que hallar el intervalo solución. Nosotros acabamos de hallar el intervalo solución que va de 7 hasta 9 y lo incluye al 7 y lo incluye al 9. ¿Verdad? El paso 3 dice realizar la intersección entre el intervalo condición y el intervalo solución. Hacer la intersección con el intervalo condición que nos decía todos los números reales menos el 7. O simplemente decimos retirar el número 7 de la solución final. ¿Ya? Miren,
tenemos que retirar al 7. Aquí dice de 7 hasta el 9, pero no incluye al 7. ¿Cómo lo retiramos? ¿Cómo retiraríamos al 7 de esta solución, jóvenes? A ver, quisiera que me digan cómo podemos retirarlo. En el intervalo condición decía hay que retirarlo al 7. Retirar al 7 de la solución final. Y hemos hallado nuestro intervalo solución y dice, si aparece el 7 hay que retirarlo. Miren gráficamente cómo lo retiramos. Aquí graficamos, ahí está la solución. ¿Cómo lo retiré? No lo pinté al 7. Entonces la solución va desde 7 hasta 9, incluye al 9, pero no lo incluye al 7. ¿Ya? Y escriben aquí la respuesta. Intervalo solución es todo número x que pertenece desde el 7 hasta el 9, incluye al 9, pero no lo incluye al 7. El corchete le da la espalda al número 7. ¿Han entendido cómo se resuelve esta Entonces tenemos este ejercicio, esta inecuación, 3x menos 5 sobre x menos 3 mayor que 2. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar respecto de 0, es decir, sumar a ambos miembros el inverso de 2, lo que para nosotros significa que ese 2 positivo pasa al otro lado a restar. Quedaría así. Quedaría así. Quedaría de esta manera. ¿Ya? Menos 2 mayor que 0. Listo. Ahora, tenemos que sumar estas dos fracciones. Tenemos que hallar una sola fracción. Para hallar fracciones hay que sacar común denominador. Sacamos el común denominador y vean cómo hacemos ese procedimiento. Ya, esto es lo mismo que decir 2 sobre 2. Entonces lo vamos a escribir nosotros. Para sacar común denominador, multiplicamos los denominadores de las dos fracciones. X menos 3 por 2 es lo mismo que X menos 3 por 2. Ya está. Ahora, el común denominador va a ser ese, X menos 3 por 2. ¿Listo? Ahora quiero que observen Inge, si ¿por qué iría el 2 de denominador? perdón, es menos, es sobre 1, cierto. Si no hay nada, significa que es 1, ¿verdad? Ya. Es así, ¿no es cierto? X menos 3 por 1 es X menos 3 nada más. Sí, muchas gracias por la aclaración. Ahora, vamos a dividir este nuevo denominador entre cada uno de los denominadores y su resultado multiplica al numerador de esa fracción. X menos 3 entre X menos 3, 1. 1 por 3X menos 5. Después, X menos 3 entre 1 es X menos 3. Eso por 2 negativo, por menos 2. Sería así, miren. Sería 3x menos 5, todo eso por la multiplicación. Ahora sí, el denominador, x menos 3 entre x menos 3, 1. Entonces eso sería por 1. Menos 2. Ahora sí, el resultado de dividir x menos 3 entre 1 es x menos 3. ¿Listo? Ahora procedemos a hacer las multiplicaciones para eliminar esos paréntesis. Y vamos a hacerlo acá. Entonces,
3x menos 5 por 1 es 3x menos 5 nada más. Menos 2 por x es menos 2x. Menos 2 por menos 3 es menos por menos más 6. ¿Listo? Y todo eso mayor que 0. ¿Listo? Ahora, podemos reducir términos semejantes. 3x lo sumamos con menos 2x, 6 lo sumamos con menos 5 para obtener una fracción ya más simplificada. Entonces, reduciendo estos términos semejantes, 3x menos 2x nos da 1 nada más. Ya eliminé a las x. Ahora, menos x más 6. Menos x más 6 es más 1. ¿No es cierto? Entonces, Menos 5. ¿no es cierto? Menos 5 sumado con más 6 da el resultado más 1. Y ya está. Entonces también ya hemos reducido el numerador, hemos reducido términos semejantes. Hay un solo término con x y un solo término independiente. Nos fijamos. Ahora tenemos que factorizar en el numerador, pero ya es una expresión lineal, entonces ya está factorizado. En el denominador ya es una expresión lineal, ya está factorizado. Entonces decimos, ya está factorizado numerador y denominador. Ya están factorizados. El siguiente paso es igualar a 0 cada factor. Este factor del numerador, vamos a hallar raíces. Por lo tanto, igualamos a 0. X más 1 es igual a 0. De ahí despejamos, ¿no? A ver, lo voy a hacer más despejito. Bien. Y ahí abajito despejamos y nos va a salir que x es igual a menos 1. X, este más 1 pasa al otro lado y x igual a menos 1. ¿Listo? Después el otro factor, x menos 3. X menos 3 lo vamos a igualar a 0. De ahí despejamos y nos va a salir que x es igual a 3. X es igual a 3. Esta de acá es x sub 1, y esta de acá es x sub 2. ¿Listo? X sub 1 y x sub 2. Ahora lo que tenemos que hacer es representar esos valores sobre la recta de los reales y hallaríamos la solución de esta inecuación. Vamos a representar sobre la recta de los números reales. Ahí está la recta de los números reales, que sea de color rojo, un poquito más gruesa. Ahí está la recta. Y tenemos que representar al menos 1 y al 3. Entonces, voy a representar aquí al menos 1. Con un color azul un poco más grueso. Ahí está. Y arriba ¿pintamos, jóvenes, o no pintamos? Este símbolo de No se desigualdad, pinta. exacto, no es mayor o igual, así que no se pinta.
va así, y el grosor lo vamos a aumentar un poquito. Está el color azul. Ese va a ser el -1. Lo copio y veamos a ver dónde están los demás números. Vamos a ver. Ese de acá es el -1. -1. Aquí está el 0. Y aquí está el 3. ¿Ya? Entonces por ahí vamos a nosotros a pintar a esos números. Ahí está. ¿Listo? Entonces nos ha dividido a la recta de los reales en varios intervalos. Vamos nosotros a escribir esos intervalos. Vamos a decir aquí está intervalo solución 1, está ahí. El intervalo solución 2 está aquí. Y el intervalo solución 3 está acá. Estos son intervalos solución. Ya. Estos son intervalos solución, jóvenes. ¿Listo? Estos son intervalos solución. Aquí vamos a hallar la solución. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría hallar el intervalo condición. ¿Y cuál es el intervalo condición? Cuando igualemos el denominador donde está la variable, lo igualamos a 0, despejamos y ese número lo vamos a retirar de la solución. Ese no hemos hallado todavía. Estamos hallando el intervalo solución. Continuemos y veamos cuál es el intervalo solución. Pues para hallar el intervalo solución reemplazamos valores de x que pertenece a qué intervalo. ¿Qué valor quieren que utilicemos, jóvenes? El 0, porque sí se puede. Está disponible el 0, así que vamos a utilizar el 0. El 0 que pertenece Al intervalo 2. perfecto, entonces pertenece al intervalo solución 2. ¿Listo? Reemplazamos ¿dónde? En esta nuestra inecuación. ¿Qué hacemos? Nos la copiamos esa inecuación y aquí vamos a reemplazar los valores. Donde veíamos x le ponemos 0. Le pongamos paréntesis para que no se mezcle. Aquí donde veíamos x le ponemos 0. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces? En todos aquellos lugares donde está 0, miren aquí, 3 por 0, 0, el resultado va a ser 0, se simplifica, ¿no ve? Y quedaría de la siguiente manera. Tres por 0, 0, desaparece. Abajo el 0, desaparece. Menos 5 entre menos 3 mayor que 2, veamos. ¿Sigue qué? Menos entre menos es más. 5 tercios. 5 tercios es más o menos 1,67. 1,67 es mayor que 2. Falso. No. No. Falso. Por lo tanto, el intervalo 2 no es solución. Ya, el intervalo 2 no es intervalo solución. Este de aquí no es solución. ¿Quiénes son solución? Voy a representar acá el intervalo 1
desde menos infinito hasta el número menos 1 y desde el 3 hasta infinito positivo. ¿Ya? Eso es el intervalo solución. Pero además, jóvenes, todavía nos falta hallar el intervalo condición. Ese lo hallaremos rapidito, ¿sí? Yo no lo he hecho acá, pero lo escribiremos. Aquí está, vamos a hallar aquí el intervalo condición. Intervalo condición. Vamos a hacer el contorno ahí de color rojo. Y vamos a decir, para el intervalo condición igualamos, igualar, denominador a 0. Entonces igualamos x menos 3 igual a 0, donde se sigue que x es igual a 3. Entonces el intervalo condición dice x es todo número. ¿Dónde está? X es todo número que pertenece al conjunto de los números reales menos el número 3. Eso significa retirar el 3 de la solución. ¿Ya? Final. ¿Listo? Entonces nos dice retiren el 3. Por ahí aquí decía mayor o igual y decía incluya el 3, entonces lo íbamos a retirar. En este caso nos dice, jóvenes, miren, pongan atención. En este caso nos dice que el intervalo solución va desde menos infinito hasta el menos 1 y desde el 3 hasta el infinito. ¿Incluye al menos 1 e incluye al menos 3? Digo, ¿y al 3? No. No los incluye. Y estos serían intervalo solución final. Sería toda esa parte. Y esta partecita de acá. ¿Ya? Y diríamos nuestro intervalo solución final. Intervalo solución final son todos los números x que pertenecen ¿desde dónde? La primera parte de la solución, este de acá, a ver, lo haré con otro color, con rojo. Ahora sí se nota. Y esta es la otra parte de la solución final. Entonces, la solución final es todo número x que pertenece desde menos infinito Infinito hasta menos 1. desde menos infinito hasta menos 1. Incluye al infinito, ustedes saben que jamás, así que el corchete le da la espalda. Incluye al menos 1, en este caso no está pintado, así que también le da la espalda al menos. Unión. Esta otra parte también es la solución, entonces va desde 3 hasta infinito. Infinito. Incluye al infinito. Más. No incluye al infinito nunca y no incluye al 3, porque aquí no está pintado. ¿Ya? En este caso no hubo necesidad siquiera de retirar al menos 3 porque no lo incluía. Si en otro ejercicio hubiera dicho mayor o igual, aquí hubiera estado pintado las dos raíces, y ahí sí hubiéramos tenido que retirar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa manera se resuelve una inecuación con exponente negativo. Vayan copiando y cualquier duda me preguntan, por favor. Uno dice. Me preguntan para la notación del intervalo. Esta es la notación de intervalo de la solución final. ¿Ya? Del intervalo solución es la misma. Hemos dicho el intervalo solución 2 no es solución, por eso hemos utilizado esta y esta parte. No es solución, no es intervalo solución. ¿Ya? ¿Cuál es el Y intervalo sería solución? otro, ¿no? ¿Perdón?
Por ejemplo, que sí se retire Ya, y ya. incluiría. Miren lo siguiente. Si aquí hubiera dicho mayor o igual, fíjense, si hubiera dicho mayor o igual, voy a escribirles ahora. A ver, ya han terminado de copiar y si no hubieran terminado de todos modos, si no hubieran terminado de copiar, le pueden aumentar. Esto yo lo voy a hacer con signo mayor o igual, pero le voy a hacer con color rojo. ¿Ya? Lo que estoy haciendo ahorita con rojo le van a cambiar ahorita. ¿Ya? Entonces esto lo copio y en lugar de mayor le estoy poniendo mayor o igual, mayor o igual, aquí hubiera sido mayor o igual. Entonces en toditos yo le estoy cambiando mayor o igual para que sea más interesante. ¿Listo? Mayor o igual. Aquí también en el reemplazo hubiera sido con mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Que no se puede mover esto. Bien. Aquí mayor o igual también. Ya, si hubiera sido con mayor o igual, hubiéramos tenido que pintar estos letreritos, ¿no es cierto? Entonces los pintemos. Digamos que eran así. ¿Ya? Si la solución nos hubiera salido así, luego en el si hubiera sido esto solo intervalo solución, ¿no ven? Ya, solo hubiera sido intervalo solución. Los que no son intervalo solución 2. Ahí está. Entonces hubiéramos tenido que copiar todo esto. Hubiéramos tenido que copiarlo. Lo hubiéramos tenido que copiar. Y lo pegaré acá. Aquí está. Miren. Ahí está. Hubiéramos tenido que copiar todo esto. Y los números aquí están el -1. A ver. Tengo que escribir eso. Ya. Entonces aquí los números. Aquí dice -1. El 0 hubiera estado por ahí. Y el 3 hubiera estado ahí, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, miren, de la solución final dice, hubiéramos tenido que retirar al número 3. Entonces, en este caso, ahí hubiéramos tenido que decir, el 3 no es solución. Entonces voy y no lo pinto. ¿Ya? Y esa ya se convierte en la solución final. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si hasta aquí era temporalmente el intervalo solución, aquí abajo ya hemos obtenido la solución final. ¿Listo? Esta ya es la solución final. ¿Qué hemos hecho? De la solución que hemos hallado al resolver la ecuación de exponente negativo, al resolverla, lo único que hemos hecho, hemos quitado el valor que nos decía que es necesario para que exista la solución. Esto lo voy a poner de otro color de fondo para que lo noten mejor.
A ver. De ese color. ¿Ya? Entonces aquí hemos hallado el intervalo condición como igualando a 0 el denominador donde aparece la variable. Lo hemos igualado a 0, hemos despejado y hemos dicho el intervalo condición son todos los números reales menos el conjunto que tiene este número, menos el número 3. ¿Qué significa? De la solución final hemos retirado a este número 3. Entonces nosotros directamente hemos hallado la solución final, hemos hallado la solución y de esa solución lo único que hemos hecho, le hemos quitado el valor del número 3. ¿Cómo le hemos quitado? Ya no lo pintamos. Y eso fue todo. Ahora sí se entendió, jóvenes. Sí, Un gracias. poquito. Ya, está bien. Estoy moviendo para que quede bien a la misma altura. ¿Listo? Este es el intervalo solución final. Este también. Mis numeritos un poco a la izquierda. A ver, ahí está el -1, el 0 y el 3. ¿Listo? Ahora sí, terminen de copiar, joven. Como aumentamos el símbolo de igualdad, aquí en el 1 la solución final sí tiene que incluir al 1. Está pintadito el 1, entonces hay que incluir al 1. No incluye al 3 porque, miren, el intervalo condición dice retirar el 3 de la solución final. Hasta aquí la solución decía desde 3 hasta el infinito incluido el 3. Pero la condición nos dice para que exista este denominador nunca tiene que ser x igual a 3, porque si x es 3, miren, 3 menos 3, 0. Cualquier número entre 0 no existe y eso no es un número real. Por eso lo sacamos. ¿Cómo lo sacamos al 3? Lo despintamos. ¿Ya? No le pintamos ahí al medio, entonces va desde menos infinito hasta el -1, incluido el 1. Está muy bien. Y desde 3 hasta infinito. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Ya terminaron las trascendentales. Las inecuaciones trascendentes o trascendentales son aquellas en las que la variable ahora aparece dentro de una función. Puede ser una función trascendente como el seno, el coseno, la tangente, una función trigonométrica en general. Puede ser una inecuación donde la variable aparezca dentro del logaritmo, o puede ser una inecuación donde la variable sea el exponente. Miren, ahora aquí está la variable en el exponente. Estos tres casos corresponden a las inecuaciones trascendentes o trascendentales. Para que una inecuación sea trascendente, la variable debe estar dentro de una de estas funciones. ¿Listo, jóvenes? Entonces, sáquenle una foto, una captura para que luego vayan completando y yo voy a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Para que existan estas inecuaciones, el resultado tiene que ser un número real. Entonces vamos a ver algunas indeterminaciones. Por ejemplo, no existe logaritmo de 0 y no existe logaritmo de números negativos. Para que exista esta inecuación trascendental, vamos a tener que poner intervalo condición que x o que el interior del logaritmo, todo el interior tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0, no puede ser negativo. Ya recuerden esa hojita de operaciones conocidas e indeterminaciones. No puede ser 0 y no puede ser negativo. Entonces, vamos a ver esas condiciones. Veamos con estos ejemplos. El procedimiento para resolver inecuaciones trascendentes o trascendentales es aplicar los teoremas de las desigualdades y aplicar los axiomas de los números reales que hemos visto al principio. Además, vamos a resolver aplicando las propiedades de los exponentes cuando sea una inecuación exponencial. Vamos a aplicar las propiedades de logaritmos cuando sea una inecuación logarítmica y propiedades de las funciones trigonométricas, del seno, coseno, tangente. Para este curso no vamos a estudiar las trigonométricas, nos vamos a enfocar en las inecuaciones exponenciales y logarítmicas. Pongan mucha atención porque en el siguiente tema de funciones vamos a aplicar estos métodos de resolución que les voy a enseñar ahora en inecuaciones. ¿Listo? Los vamos a usar también en funciones. Ahí vamos a resolver ecuaciones, pero el procedimiento es similar. Es más fácil resolver ecuaciones o funciones porque no hay desigualdad, hay directamente una igualdad.
¿Listo? Sáquenle una captura, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá observamos una inecuación exponencial. Una inecuación exponencial. ¿Ya? La vayamos resolviendo. Veamos. Yo voy a insertar una ecuación. Voy a insertar una ecuación y escribo. Aquí está. Aquí tenemos 3 elevado a x, 3 elevado a x menor o igual que 27. ¿Ya? Ahora este espacio yo lo voy a mejorar un poco. Que esté aquí arriba, que esté justificado. El color no se ve muy bien. Que sea este color. El color de este relleno que sea este. Ahora sí se ve. Ampliamos el tamaño un poco y ya está. Ahora sí, esta inecuación es una inecuación exponencial porque la variable aparece en el exponente. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener un solo término con la variable en el miembro izquierdo. Entonces recordemos las propiedades de las inecuaciones, las propiedades o teoremas de las desigualdades y los axiomas de los números reales. Miren, en el miembro izquierdo que haya un solo término. Ya está, el término con variable. Como si fuera una inecuación lineal, ¿recuerdan? Un solo término con la variable que queremos en el miembro izquierdo. Los términos independientes en el miembro derecho. ¿Ya? Transponer términos independientes a la derecha. Listo, ya está ordenado así. Hay un solo término con la variable en el miembro izquierdo. Ahora podemos aplicar las propiedades del logaritmo. Ahora aplicar propiedades del logaritmo. Vamos a aplicar las propiedades de logaritmos. Vamos a aplicar las propiedades de logaritmos. De logaritmos o de exponentes. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo teníamos que despejar cuando ya teníamos un solo término con la variable en el miembro izquierdo? El coeficiente lo pasábamos a dividir y nos quedaba la variable. Cuando ya teníamos la variable con su exponente, sacábamos raíces a ambos miembros y eliminábamos el exponente. Pero ahora, jóvenes, cuando la variable está en el exponente, tenemos que bajarla a esa variable. Entonces, para eso vamos a aplicar las propiedades de exponentes y de logaritmos. ¿Listo? Miren, en ambos miembros vamos a aplicar logaritmos de base 3. Dicen. ¿Sí? Sí, lo escucho. No. Ayer.
Ya, si quieren hacer una pregunta, hablan por el micrófono. Si no, lo apagan el micrófono, por favor. Entonces voy a aplicar logaritmo a ambos miembros. Logaritmo a ambos miembros, pero va a ser un logaritmo en base 3. Miren, aquí voy a insertar una ecuación donde voy a poner logaritmo. En ambos miembros, logaritmo en base 3. En ambos miembros. ¿Ya? Entonces fíjense, a los dos lados voy a aplicar logaritmo en base 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos base 3. La base donde está la variable x es 3, entonces en ambos miembros le vamos a aplicar logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a la x. Y en el otro lado lo mismo, logaritmo en base 3 ¿de qué? De 27. Ya, en ambos miembros. ¿Por qué? Porque vamos a luego ver que vamos a eliminar este logaritmo con su base 3 aplicando las propiedades del logaritmo. La orden que hemos dado es aplicar en ambos miembros logaritmo en base 3. Ya, en ambos miembros. Ahora miren, 27 es lo mismo que algún número elevado a otro número. ¿Alguien me puede decir? Tres al cubo. ¿A qué número será igual? 3 al cubo. Es 3 al cubo. 3 al cubo sería. 3 al cubo, bien jóvenes. 3 al cubo. Entonces vamos a escribir en lugar de 27, 3 al cubo acá. ¿Por qué? Porque queremos que tenga esa forma. Queremos que tenga esta forma de la misma base. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar lo siguiente. Miren, aquí vamos a decir, esta propiedad se la tienen que aprender. ¿Por qué hemos aplicado logaritmo en base 3 a ambos miembros? En primer lugar, para lo siguiente. Está la siguiente ley. Aplicar propiedad de logaritmos. Esta propiedad. Logaritmo en base a de, por ejemplo, de b a la x es igual a, miren lo que voy a hacer, esta propiedad es la que vamos a aplicar ahora, y ustedes me van a decir qué tenemos que escribir. Bueno, jóvenes, miren, ya, logaritmo en base a de b a la x es esto. Miren lo que está ocurriendo. Ese exponente sale del logaritmo y se viene aquí a multiplicar. Y se viene a multiplicar. El símbolo de multiplicación, ¿dónde está? No, es ese. Aquí está. Ese es el símbolo de multiplicación. Miren, cuando tenemos esta forma de un logaritmo en una base determinada, no sabemos cuál es, cualquiera, de un número que está elevado a un exponente, eso significa que el exponente sale a multiplicar. Miren, aquí en el lado derecho, el exponente se salió de dentro del logaritmo y se fue a multiplicar adelante. Esa propiedad vamos a aplicar ahora en estos dos lados. Miren lo que estoy haciendo. Este x va a salir y se viene a multiplicar aquí adelante. ¿Listo?
Este de aquí, de la misma manera, el 3 se va a multiplicar. ¿Ya? ¿Han visto lo que ha ocurrido? Sí. ¿Han entendido esta propiedad? Logaritmo en cualquier base de un paréntesis y dentro del paréntesis hay una base elevada a x, este exponente baja y sale del logaritmo, pero va a multiplicar adelante. Y adentro solo queda la base de esta expresión, de esta función exponencial. ¿Ya? De esa manera, ¿qué estamos haciendo? La estamos bajando a la variable que necesitábamos, la hemos bajado y la hemos sacado del logaritmo. Dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, el resultado en cualquier base de un logaritmo siempre va a ser un número positivo. Así que nuestra orden puede ser dividir ambos miembros entre logaritmos. Es decir, para despejar x, ahora ya la x está... Miren, ahora la x ya está afuera. Vamos a dividir ambos miembros entre esta expresión. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Este logaritmo en base 3 de 3 lo estamos viendo, lo estamos mandando a dividir al otro lado. Como quedaría así. Observa. De aquí este sale de acá. Y se viene aquí. ¿Lo observado? Aquí cuando la orden dice dividir ambos miembros entre logaritmos base 3 de 3, esta parte se va a dividir al otro lado. ¿Ya? El logaritmo siempre va a ser un valor positivo, así que la dirección de la desigualdad se mantiene. Pasó a dividir, jóvenes, y ya tenemos x menor o igual que logaritmo en base 3 de 3 sobre logaritmo en base 3 de 3. Ahora podemos aplicar dos caminos. Miren, hay dos formas de resolver esta parte de la inecuación. Una es, miren, logaritmo de 3 entre logaritmo de 3. Es como si dijéramos 3 por 5 entre 5. El de arriba es un factor que está multiplicando al 3 y abajo hay un factor, se simplifican esos dos. Y el resultado va a ser simplemente x menor o igual que 3. ¿Listo? Miren, se simplificó eso porque teníamos exactamente lo mismo arriba, logaritmo en base 3 de 3 entre logaritmo en base 3 de 3. Se simplificaron. ¿Ya? Otra forma de resolver un segundo procedimiento, una segunda forma, las voy a escribir acá. Aquí ya hemos resuelto esta inecuación. Miren, x es menor o igual que 3. Este ejercicio lo hemos resuelto y hemos hallado x menor o igual que 3. Ahorita lo vamos a graficar. Quiero mostrarles otro método. Otro método dice, tenemos acá tenemos esa inecuación, ¿verdad? Y aquí tendríamos que aplicar otra propiedad de logaritmos que les voy a mostrar en este momento. Ahora podríamos aplicar otra propiedad de logaritmos. ¿Ya? Miren esta propiedad. Miren esta propiedad que dice. A ver, me voy a copiar.
Miren, logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Listo? Esta propiedad, logaritmo en esta base de a es igual a 1. Esto se aplica de las siguientes maneras. Esto es que les estoy enseñando son propiedades de logaritmos que repasamos un poco, creo, al principio de la materia, ¿no? Miren, logaritmo en base 10, solo se escribe logaritmo. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Es la misma propiedad que estamos aplicando. Y finalmente, logaritmo en base e de e es 1. ¿Ya? Estas otras propiedades son importantes. Miren, ¿qué es el logaritmo en base e? Es logaritmo en base e es igual a logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, en algunas ocasiones vamos a usar estas propiedades del logaritmo. Miren, en este caso tenemos logaritmo en base 3 de 3, eso es 1. Agarramos nuestra línea roja y decimos logaritmo en base 3 de 3, ese resultado es 1. Logaritmo en base 3 de 3, ese resultado es 1. Y aquí nosotros escribimos lo siguiente. X menor que 3 por ¿ya? Miren, tenemos 3 por logaritmo en base 3 de 3 es 1. 1 por 3. Y abajo logaritmo en base 3 de 3 es también 1. ¿Ya? Ese resultado nos queda de la siguiente manera. Por favor, es complicado escribir acá. Ya, 3 por 1, 3, entre 1, 3 nomás, ¿no es cierto? Hace rato se nos borró el resultado igual. Si ustedes se acordaban de las propiedades de logaritmos, podrían haber escrito directamente x menor o igual que 3. Entonces, esta es la solución de esta inecuación trascendental, inecuación logarítmica. X es todo número menor o igual que 3. También lo pudimos haber resuelto por esta otra forma aplicando propiedades de logaritmo.
¿Ya? X menor o igual que 3. Les estoy enseñando dos formas de poder resolver esta inecuación trascendental, esta inecuación logarítmica. ¿Ya? Entonces, o inecuación exponencial. Para resolver inecuaciones exponenciales hay que aplicar logaritmos para bajarla a la variable. ¿Listo? Para resolver inecuaciones logarítmicas hay que aplicar o elevar exponentes, aplicar, elevar una base para eliminar los logaritmos. Una vez que hemos obtenido x menor o igual que 3 por este método o por este otro método, aplicando estas propiedades de logaritmos, cuando se tiene logaritmo en una base de este número es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base de e es 1. Eso significa logaritmo natural de e es 1. ¿Listo? Esto me falta en este paso. Logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Ya? Esto de acá es logaritmo natural. Logaritmo natural de e es 1. Ahora, ya que tenemos este intervalo, es el intervalo solución, resolvemos o representamos sobre la recta de los reales. Decimos aquí está, mi recta de los reales es el de color rojo. Escribimos. Escribimos y decimos, esta es la recta de los números reales. La recta de los números reales, ahí está, de color rojo. Después decimos, aquí está el número 0, el número 3, representamos esos numeritos, aquí está el 3, esta es una inecuación, el resultado de una inecuación lineal, ya nos dice exactamente cuál es el intervalo solución. Ahí está pintado porque dice menor o igual, un poco más gruesito. Ahí está. Entonces, ¿hacia qué lado están todos los números menores o iguales que el 3? Hacia la Izquierda. Izquierda. desde menos infinito hasta el 3. Voy a completar esto un poco, lo hago un poco transparente y de color azul. Y ya está. Esa es la solución. Desde menos infinito hasta el 3, incluido el 3, porque aquí decía menor o igual. Y lo único que nos falta escribir es el intervalo solución, es dos puntos, todo número x que pertenece desde menos infinito hasta el 3. ¿Incluido el 3? Sí, pintado. Incluido el infinito, jamás incluida los infinitos. Vean, esta es una inecuación exponencial, la hemos resuelto fácil, aplicando propiedades de exponentes y logaritmos. ¿Cómo? Primero hemos aplicado la propiedad de exponentes acá, hemos dicho 27 es lo mismo que 3 al cubo. Después hemos dicho para bajar este exponente hay que aplicar a ambos miembros el logaritmo de esta base. ¿Ya? A ambos miembros logaritmo en base 3. Para que lo eliminemos. ¿Listo? Para que lo eliminemos. Entonces, al aplicar logaritmo, lo que ocurre es que este exponente se sale del logaritmo y se viene a multiplicar adelante. Hemos aplicado esta propiedad del logaritmo. El logaritmo aplicado a esta base elevada a este exponente, el exponente se sale del logaritmo y baja. Ya está en nuestro nivel. Aquí no podíamos hacer nada porque x estaba, por ejemplo, en un segundo piso o estaba parado sobre una escalera de 3 peldaños.
No podíamos trabajar, estaba arriba. Entonces tenemos que bajarle a esta x. ¿Cómo la bajamos? Trayendo un serrucho que nos corte esos 3 peldaños. Para que la x baje, el serrucho de 3 peldaños es el logaritmo con ese número de peldaños. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando se aplica logaritmo en esa base? El exponente se baja a nuestro nivel, ya está en el suelo la x, entonces ya podemos trabajar con la x. El otro hemos escogido logaritmo en esta base para que la elimine, para que se vuelva 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Incluso en este momento ya podríamos haber simplificado aplicando estas propiedades. Logaritmo en una base de un número de la misma base es igual a 1. Aquí ya podríamos haber resuelto 1, 1 y el resultado era x menor o igual que 3, directamente. Pero les he mostrado esto para que vean cómo podíamos resolver. A veces no es la misma base. ¿Listo? Terminen de copiar, jóvenes. El día sábado vamos a avanzar por Zoom.